Nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y darte las gracias por Él. Gracias porque Él es el Verbo eterno. Él es la palabra. Gracias, oh Dios amado, porque Él es nuestro Salvador. Él es el gran pastor de las ovejas. Queremos, oh Dios amado, darte las gracias de antemano por tu palabra. Pedir a ti tu ayuda, tu guía, que seas tú quien nos hables por medio de tu palabra escrita, que tú recibas toda la gloria y que nosotros como hijos tuyos podamos responder obedientemente a las aspiraciones, a los anhelos que tú tienes con nosotros. Guárdanos en esta mañana. Bendice a los enfermos que están ausentes. Bendice a los hermanos que no han podido venir. Te damos las gracias una vez más por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos con la ayuda del Señor a leer una porción en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39. Dice la Escritura, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hasta aquí la lectura, esperando la bendición del Señor por medio de su palabra leída. Amén. Hermanos, damos gracias al Señor por esta porción. El evangelista Lucas no estuvo presente cuando esto sucedía entre la intimidad que tenía el Hijo de Dios con su Padre amado. Pero tampoco estaba Juan, ni Pedro, ni Jacobo al lado del Señor para escuchar esta oración. Podemos entonces estar seguros que esta porción la tenemos aquí, como toda la Escritura, siendo inspirada plena y completamente por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien le reveló al evangelista Lucas, mostrando él toda la diligencia en conocer, en inquirir los asuntos relacionados con la vida del Señor desde su principio, así como hizo con Esdras, así como hizo con Daniel, cuando colocaron toda diligencia en conocer más de él. Entonces el Señor, por su Espíritu, comunica a aquellos o a aquel
que muestra verdadero interés en conocerle. Y aquí encontramos entonces que Lucas coloca sobre la escritura aquellas palabras que el Señor dijo en oración por 3 veces a Dios su Padre. Pero hermanos, otra cosa que queremos destacar de esta porción es que el Señor les invita y también les ordena orar para que ellos no entren en tentación, para que no le den lugar al enemigo, para que no le den lugar a la carne, para que no le den lugar al mundo. Y hermanos, nosotros debemos tener en cuenta este mandamiento del Señor, porque nosotros somos igual que aquellos hombres, somos débiles, somos humanos, y aunque estamos en este cuerpo de debilidad, no podemos ser exculpados, no podemos ser objeto de indulgencia automática, porque estamos en el cuerpo, o porque somos débiles, o porque somos humanos. Y el Señor dice claramente a sus discípulos: orad, orad. La oración es un mandamiento del Señor para el creyente. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Qué le aconteció a Pedro? Pedro, él estaba con mucha determinación de dar su vida por su amado Señor. Mi vida pondré por ti. El Señor le dijo: mi vida pondrás por mí. Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte, pero de cierto te digo que tú me negarás 3 veces antes que el gallo haya cantado. Y Pedro insistía: no te voy a negar. Hermanos, el Señor le dice a sus 3 discípulos que Él llama aparte: orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál fue la tentación? ¿Cuál fue el terreno donde fue tentado Pedro y sus discípulos? La carne, la fuerza humana, mis pensamientos, mis energías. Hermanos, aún este cuerpo, aún esta carne no está redimida. La tendencia de nuestra carne es a oponerse a todo aquello que tiene que ver con Dios y con las cosas del Espíritu. Así dice Gálatas. Pero también, hermanos, encontramos que el motivo de la oración del Señor está acompañada de una santa actitud. El Señor se postra, está postrado. Dice aquí que puesto de rodillas. Esa expresión puesto de rodillas no está de más en la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero el Señor aquí está puesto de rodillas y está orando. Está puesto de rodillas en señal de sumisión, en señal de sujeción, en señal de disposición. Y hermanos, cuando nosotros oramos, debemos estar sujetos y debemos estar sometidos a la voluntad de Dios. Sujetos, sumisos a la voluntad de Dios con una actitud que corresponda a la oración. No podemos nosotros llegar con una actitud distinta a la presencia de Dios.
¿Por qué, hermanos? Porque somos humanos, porque somos débiles, porque no podemos jactarnos. No debe haber jactancia en nuestros labios, ni tampoco en nuestro corazón, ni en nuestros pensamientos. Somos débiles, somos redimidos, es verdad. Pero recuerden, hermanos, que el cuerpo aún no ha sido redimido. ¿Cuándo será redimido nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo será redimido en el mismo momento de la venida del Señor. Dice la Escritura, esto mortal será absorbido por la vida. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no hay. Ya no hay más batallas. Ya no hay más tentación. Ya no hay más lucha. Y mientras eso ocurra, ¿qué debemos hacer, hermanos? El Señor lo está indicando. Orad. Dice claramente, orad que no entréis en tentación. Y entonces, hermanos, el Señor comunica a Dios lo que había en su corazón. ¿Dónde nosotros vamos a descargar nuestra tristeza? ¿Dónde nosotros vamos a descargar nuestras aflicciones? ¿Dónde nosotros vamos a depositar nuestras quejas, nuestra incomodidad, nuestra infelicidad, nuestras necesidades? ¿Dónde nosotros vamos a decir, a hablar de lo que nos sucede? ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? El Señor le dijo, si es verdad, le dijo a sus discípulos, miren, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¡Wow! El Señor que había dado tanta alegría, que Dios le había coronado de alegría, está diciendo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Está bien, le dijo a sus discípulos, pero el Señor, ¿a quién se está dirigiendo ahora? Es al Señor, a Dios, su Padre. Hermanos, es a Él donde nosotros podemos descansar y descargar todas nuestras cargas, todo nuestro peso, todo aquello que pretende quitarnos la alegría de nuestra salvación, el gozo de la salvación. Nosotros debemos ponerlo en la presencia de Dios, nuestro Padre celestial, que alimenta las aves, que viste a las flores, que cuida de los animales, mucho más cuida de nosotros, aunque algunas veces nuestra mirada, nuestros ojos se nublen, el miedo nos paralice, la tristeza nos coloque ciegos de las bendiciones que recibimos de Dios. Cada momento es en la presencia de Dios que nosotros podemos entonces descargar. ¿Qué dice la Biblia? Echa sobre Jehová, sobre el Señor, tu carga, y Él te sustentará. ¿Qué hizo el Señor? El Señor fue a aquel lugar de reposo, de comunión con su Padre. Se puso a distancia de un tiro de piedra de sus discípulos. Él solo con Dios, Dios solo con Él. Y allí compartieron. El Señor le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Otro evangelista dice que el Señor dijo, Abba Padre, es decir, papito, papá, como cuando un niño se cae, se resbala
y comienza a llorar y no grita padre, sino que grita papá, papi, con ternura, el Señor se está acercando a Dios y está presentando delante de Él todo lo que a Él le entristece. Y hermanos, qué le entristecía? Bueno, que Él siendo el autor de la vida, siendo el Dios vivo y verdadero, que tomó forma humana, un cuerpo semejante al de nosotros, pero sin pecado, iba a pasar por la experiencia de la cruz. El que no conoció pecado iba a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Dios, dice, lo hizo pecado. Fue colocado sobre él, sobre su vida y su alma y su ser santo, todas nuestras culpas, nuestras maldades, nuestros yerros, todo lo malo, todo cuanto ha hecho la humanidad iba a ser colocado allí. Porque así dice la Escritura, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nosotros, sino por los de todo el mundo. Si todo el mundo se arrepiente hoy, hay abundante y suficiente provisión en el Señor Jesucristo, en su obra realizada en la cruz, para limpiar y perdonar nuestros pecados. Ahora, hermanos, dice al final de la porción, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Nuevamente les dice lo mismo. Hermanos, así somos nosotros. No podemos dormirnos en las experiencias de esta vida. Debemos permanecer despiertos. Debemos orar. Es que es necesaria la oración. Decirle a Él con nuestras palabras todo cuanto nos esté sucediendo, sea bueno o sea malo, sea difícil o sea fácil. No podemos encerrarnos, no podemos colocarnos como prisioneros de las dificultades. No, hermanos. Dice el Señor, levantaos. ¿Por qué dormís? Orad para que no entréis en tentación. La Escritura nos anima a orar. El Señor es nuestro ejemplo de orar para no entrar en tentación. Cuando vino aquella turba, ¿cómo estaba el Señor? Firme. ¿Quiénes huyeron? Los discípulos. ¿Él huyó? No huyó. Usted no ha pensado, hermanos, por qué Él no huyó. El Señor no salió corriendo. No, es que Él tenía que morir. Sí, sabemos que había un plan, pero Él dedicó tiempo a la oración. Él fue el ejemplo. Él descansó en la voluntad de Dios. Él le había dicho a Dios, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Él no se estaba negando a llevar a cabo la obra de la salvación de nuestras almas, pero Él estuvo allí. Lo dejaron solo, pero Él no se movió. Él dijo más bien, yo soy, dejad ir a estos, para que se cumpliera la Escritura. Entonces, hermanos, Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Debemos orar para no entrar en tentación. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a continuar, hermano.
me animé por algunas palabras que mencionó Edwin. Me hizo pensar en algo que estaba meditando. Vamos a cantar el himno 511. Dice la primera estrofa: yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Nunca se me olvida dónde escuché yo este himno por primera vez, en casa del hermano Juan Ramón Peña. Estábamos visitándolo Gabriel Elías y mi persona. Y él nos enseñó, o por lo menos fue la primera vez que yo escuché ese himno. 511. Entonces, por ahí decimos, quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Y mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Quiero cada día trabajar, los esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña del Señor. Y anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiere trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Y mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. bien, esto me responsabiliza a mí mismo, porque la letra de ese himno es para los que no están dormidos, o para los que podemos quedarnos dormidos en alguna oportunidad que el Señor nos guarde. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. 13, una parábola. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, o por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén.
Bueno, yo me animé ciertamente porque yo he estado días pasados considerando los cultos que vienen de predicación del Evangelio, ¿no? Y la manera como debería uno estar preparado en todas las circunstancias, en todos los aspectos, perdón, de nuestra vida congregacional y de la libertad que podamos tener delante del Señor. Y entonces, esta parábola, nosotros hemos aprendido, y por cierto, más adelante el Señor le explica la parábola, y hemos escuchado muchas veces de, por ejemplo, de que representan los corazones, los diferentes corazones de los seres humanos sobre lo cual cae la tierra, ¿verdad? La semilla, perdón. Este tipo de terreno. Eso está claramente aquí. Pero como una parábola uno puede aplicar muchas cosas, de muchas maneras. Lo cierto es que lo primero que se destaca es el sembrador. El sembrador salió a hacer el oficio que él tiene, sembrar. Y es un sembrador que conoce lo que va a sembrar, la semilla, que es la palabra de Dios, representa. Pero uno ve los terrenos en que cae la semilla. Y yo pensaba, yo estaba haciendo una comparación. Oye, que un sembrador, ¿verdad? Usted va al campo, por lo menos, uno en el campo, ¿qué es lo primero que hace antes de sembrar? Para la tierra. Porque nadie va a hacer o a perder la semilla que va a esparcir si no prepara el terreno antes. Entonces, yo decía, bueno, aquí el sembrador salió. ¿Cómo no? La semilla cae en diferentes terrenos, representando el corazón del ser humano. Es lo que siempre hemos escuchado y es cierto. Pero yo pensaba en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué hace el labrador allí? ¿Qué hace la figura del labrador allí? Y dice que el labrador, para participar de los frutos, ¿qué es lo que debe hacer? Trabajar primero. Es decir, el labrador se convierte en sembrador después. Podríamos verlo de esa manera. Entonces nosotros vamos a esparcir la semilla. Y aquí hay algo que todos los domingos se dice, como un consejo. A las 5 la clase bíblica, a las 7 la predicación, a las 6:30, ¿para qué? ¿Lugar para qué? A la oración. Y es una manera, hermano, de labrar la tierra. Porque yo he escuchado las veces que he tenido la oportunidad de ir, pero yo no voy a decir que todos los domingos estoy allí. No soy ejemplo, ¿verdad? Pero he escuchado algunas oraciones que fulanito, fulanito y fulanito y fulanito, que vienen todos los domingos, casi todos los domingos. ¿Qué pasa? Se pregunta uno, como ser humano débil, ¿qué está pasando? ¿Está fallando? Yo pienso, hermano, que es que no estamos labrando bien la tierra. Estamos esperando bendiciones, hay que labrar la tierra, hermano. Y tenemos que entender algo, que literalmente la tierra, por causa del pecado, recibió una maldición también. Ya Adán y Eva iban a ir al fruto, a comer así sin hacer nada, simplemente tomar de los frutos de los árboles. Tenían que trabajar la tierra. Después que entró el pecado en el mundo, tenían que sudar para poder trabajar y poder participar o comer de los frutos de la tierra. Y para que nosotros podamos ver fruto, después de lanzar la buena semilla, que indiscutiblemente es la buena semilla, que es la palabra del Señor, eso no tiene falla. Pero para poder ver fruto, tenemos que labrar la tierra primero.
Y nos va a costar sudor y lágrimas muchas veces. Con sudor comeréis del fruto de la tierra, dice la palabra del Señor allá en Génesis. Y para que nosotros, llevándolo al plano espiritual y haciendo la aplicación espiritual, para que podamos ver fruto realmente, además de despojarnos de todo peso de pecado que esté entorpeciendo o constituyéndose en una pared o un bloque ahí que impida que las personas puedan venir al Señor. Aparte de eso, hermano, tenemos nosotros que muchas veces constituirnos en labradores antes de sembrar la palabra. A veces, bueno, nos gusta es lanzar las semillas, ser sembradores, pero nunca debemos olvidarnos, hermano, que hay que labrar la tierra. Debemos labrarla. ¿Y eso cómo se aplica o cómo podemos hacerlo? Podrá pensar cómo hacemos nosotros para llevarlo al plano espiritual, ¿cómo lo hacemos? Orando. Hemos escuchado, ¿verdad? Y no dormir. Porque cuando nos dormimos, viene el enemigo y siembra cizaña. De paso. Que no está en el tema aquí, por supuesto. La importancia de no dormirlo, ¿verdad? Y de que si vienen cultos de predicación del Evangelio y queremos ver a nuestros familiares conversando el nombre del Señor, nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, personas del Andrés Eloy que siempre vienen los domingos, debemos entonces constituirnos en labradores, orar por ellos en las casas, orar aquí atrás antes de la predicación de este glorioso mensaje que es tan necesario hoy en día. Cuando nosotros entendemos y sentimos en el corazón que el Señor viene pronto. ¿Y cuántos familiares nuestros no son salvos todavía y se pueden quedar? Porque si yo digo, y la Riosé Hidalgo Manzano dice que el Señor viene pronto, yo me estoy echando una responsabilidad encima porque hay muchos de mi familia que no salvan. La gran mayoría, solamente mi hermano José, entre no sé cuántos miembros, hablando en número, que son los miembros de la familia, 2 solamente somos salvos. Eso me hace ver a mí que yo, como estoy hablando de esto en esta mañana, yo debo constituirme en labrador para preparar el terreno de esos mis hermanos en la carne que van a venir, estoy seguro que van a venir a escuchar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos encontrar, para que el labrador o el sembrador pueda estar totalmente seguro de que cuando va a lanzar la semilla, va a caer en buena tierra, debemos constituirnos primeramente en labradores para entonces participar de los frutos. Así como hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, también disfrutar nosotros del alma pasando de muerte a vida. Oye, labramos bien la tierra en oración, por supuesto. En este caso, hablando de la oración. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque la tierra fue maldita. La tierra literalmente, por causa del pecado. Y por causa del pecado es que el hombre tiene el corazón endurecido. Entonces, si tenemos el conocimiento de eso, ¿qué es lo que endurece tu corazón? ¿Quién puede transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne? Dios. Pero tenemos que entender, hermano, ubicarnos, ¿qué somos nosotros? Nosotros no salvamos a nadie. No tenemos poder ni fuerza sobrenatural. Es la palabra del Señor y el Espíritu Santo que es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando nos subimos aquí a la tribuna, es con temblor y temor. No es para recibirlo. Que Dios nos guarde, ¿no? Sentirnos débiles. El Señor le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder. Y Pablo, ese aguijón de la carne no, gracias a Dios que estaba ese aguijón, para que no se enaltezca. Entonces, apreciado, si nosotros queremos ver días buenos, disfrutar de lo que viene ahora, en los próximos días, ver almas pasando de muerte a vida, labremos bien la tierra, hermano.
En los cultos de oración, yo no tuve la oportunidad de venir siempre, pero las veces que vine, se pedía precisamente, entre las otras oraciones, siempre se incluía que el Señor prepare a los predicadores, que les dé palabra y el terreno de lo que van a escuchar, para que la palabra caiga en buena semilla, hermano. Entonces hay que trabajar primero. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces el sembrador puede salir a sembrar, que es el oficio del sembrador, la buena semilla, y va a saltar todo esto que vemos aquí. El terreno duro, el de pedregales, el de abrojo y espino, y va a caer en buena tierra. Porque eso es lo que Dios, eso es lo que significa que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que significa. Pero tenemos que ser labradores, ¿no? Entonces, yo quería compartir esto con mi hermano, porque me vino dando vueltas en la cabeza durante hacía como 4 o 5 días. Y dije, bueno, uno puede hacer la aplicación para que esta semilla del sembrador caiga en buena tierra. Entonces, vámonos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 6, donde dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debemos constituirnos en labradores y pedir por los que entonces van a sembrar la palabra del Señor, que de repente somos nosotros mismos. ¿Ya? Entonces uno debe estar preparado en todos aspectos de la vida, hermano, y mucho más en el espiritual. No nos olvidemos que Dios sabe, el Señor sabe cómo estamos por Él. Y de nada nos sirve una sonrisa, como decía un comercial antiguo, una sonrisa Pepsodent, que yo no sabía qué significaba Pepsodent, esto ya se comenté, pero el Señor sabe cómo estamos por dentro. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude, hermano. Nos ayude como asamblea a crecer en el conocimiento, a desarrollar las capacidades que Dios nos ha dado para que la pongamos al servicio de la obra del Señor, para entonces ver la obra crecer y regocijarnos. Y cuando salgamos de la cena terrenal, sentir la satisfacción de decir, bueno, yo hice lo que tenía que hacer. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, como lo dijo el apóstol Pablo estando encarcelado. Entonces, hermano, esta era una palabra corta y sencilla, como hemos escuchado, que quería compartir porque yo lo vamos a decir, ¿cómo lo diría? Lo comí bastante, eso lo mastiqué, lo rumié. Bueno, o sea, y me gustó mucho para mí mismo, hermano, porque aprendí, bien aprendido lo que significa estar ahí a las 6:30 orando, labrando la tierra para los que van a escuchar la palabra, que la semilla va a ser esparcida sobre ellos, que es la palabra de Dios. Porque esta palabra siempre es buena, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el corazón está endurecido? ¿Por qué cayó? ¿Por qué los afanes de esta vida lo ahogan la palabra? Bueno, hay alguna razón. Dios sabe todas las cosas, ciertamente. Nosotros, por supuesto, debemos labrar bien la tierra. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. El Señor sabe quiénes van a ser salvos. Nosotros no. Pero si hacemos lo que Él dice, bueno, Él va a enviar, como dice la palabra, bendición y vida eterna. Entonces, esto es algo sencillo, hermano. Realmente. Me ayudó muchísimo a mí. Y este himno 511 me hace responsable, porque si yo quiero ser obrero de valor, no debo dormirme entonces. Si quiero ver en mi vida libertad para hablar y seguridad para decir lo que digo en un determinado momento de mi vida, ahí no vale decir, como fue un consejo que me dio una querida hermana, nunca digas sujeto a corrección. Si vas a decir sujeto a corrección, no digas nada, porque usted no sabe lo que estoy diciendo o no está seguro. Y la palabra de Dios nos indica las verdades fundamentales. Entonces, si nosotros vamos a hacer algo, a esparcir la semilla, debemos estar seguros de lo que estamos haciendo. No que si nos oye, me equivoqué, ¿no? Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude pues, a constituirnos en labradores y en buenos sembradores de la semilla y tener la plena seguridad que si cae en buena tierra, si hemos labrado bien ese terreno en oración por esa persona en particular,
Bueno, el Señor, Él va a hacer la obra por medio del Espíritu Santo, quien es que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros solamente tenemos que trazar la semilla, más nada, y orar, por supuesto. Entonces, hermano, que el Señor guarde, que nos ayude y que esta reflexión nos sirva mucho. A mí me ha servido muchísimo y quería compartirla de manera más sencilla en esta mañana con el pueblo del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra, que nos ha hecho tanto bien. Nos ha ayudado a comprender muchas cosas que antes por nuestra propia opinión no entendíamos. Te damos las gracias, Padre Santo, porque tu palabra es la buena semilla que va a ser esparcida en los próximos días para predicar el Evangelio. Ayúdanos a no quedarnos dormidos, sabiendo que el enemigo aprovecha esa actitud de parte nuestra, que es algo humano, para entonces sembrar la cizaña, y no solamente la cizaña, sino también el desaliento. Queremos, Padre amado, rogarte pues, por lo que viene, los estudios de tu palabra y la predicación del santo y glorioso Evangelio. Estamos, Padre amado, en los últimos tiempos. Ayúdanos a tomar en cuenta esta verdad y que eso nos sirva de impulso para llevar a cabo las actividades por lo cual tú has llamado a la iglesia en este tiempo. Tenemos pues, Padre amado, pedirte que al salir nos despidas con tu paz y tu bendición y acepte la gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.